cada uno de ustedes por su dedicación, interés y participación ininterrumpida en el primer ciclo de webinarios en materia ambiental. Sin duda alguna, el éxito de estas actividades es gracias a cada uno de ustedes por acudir a nuestro llamado y sumarse a los esfuerzos que se realizan para tratar temas que merecen especial atención, como el que veremos esta tarde. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra participación. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, licenciada de Flores. El webinario, como mencionábamos hace un momento, con este vamos a terminar este primer ciclo de estas videoconferencias en materia ambiental, y el objetivo general que se ha planteado nuestro capacitador maestro Marco Tulio Pacheco Porras es presentar los deberes del Estado como agente activo en relación al medio ambiente y los derechos humanos. El licenciado ya está aquí, así que es suyo el espacio y siempre procederemos al final, unos 15 minutitos antes, ¿verdad?, de las 3 de la tarde, el espacio para poder intercambiar con algunas preguntas o comentarios de parte de ustedes, los participantes. Y recordarles finalmente que por favor se registren en el link que Aula Virtual manda, ya que con eso vamos a procesar la asistencia de todo el ciclo, ¿verdad? Así que bienvenidas y maestro tiene la palabra. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a la Escuela de Estudios Judiciales. Bien, hoy tenemos la última charla, la vamos a mantener corta. Sé que varios están pendientes también del Mundial, así que con suerte logran ver los últimos minutos. Y bien, vamos a recapitular un poco lo que hemos venido perfilando a lo largo de estas 10 sesiones, fundamentalmente en relación al tema de derechos humanos y medio ambiente. Hemos perfilado cómo viene esta relación desde 1972 con la Conferencia de Estocolmo y cómo a partir de 2012 cobra un auge y otra perspectiva. Y le añadimos los apellidos como medio ambiente sin riesgos, medio ambiente limpio, medio ambiente saludable y medio ambiente sostenible. Hasta 2012, dentro del marco de Naciones Unidas, recordemos que se nombra un relator especial, el señor John Knox, que prepara 14 informes de mapeo para monitorear cuál es el alcance y conocer, perfilar a grandes rasgos el concepto de medio ambiente como un derecho humano. Recordemos que el señor Knox preparó 4 categorías de informe, el primero referente a mecanismos y órganos de tratados de derechos humanos, el segundo referente a tratados mundiales de derechos humanos, el tercero referente a sistemas regionales de derechos humanos y por último un cuarto informe referente a instrumentos internacionales relativos a medio ambiente. Hoy quiero enfocarme en el primero de estos informes referente a mecanismos y órganos de tratados de derechos humanos, debido a la connotación o al rol que juega el Estado como agente activo en el tema de derechos humanos. Para la preparación de este informe, el señor John Knox se apoyó en las declaraciones formuladas por los Estados mediante resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General, declaraciones e informes de 11 procedimientos especiales del Consejo y el informe especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a ver cómo casa esto cuando amarremos la teoría, la doctrina a la práctica y cómo se ha venido interpretando a través de la jurisprudencia, en los sistemas regionales. Para esto vale recordar los tratados mundiales de derechos humanos. Recordemos que a la fecha existen hasta 18 instrumentos mundiales relativos a derechos humanos. En el caso de Centroamérica se ha ratificado entre 15 y 18 instrumentos por país. Sin embargo, como hemos venido perfilando también a lo largo de estas 10 sesiones, el tema de cumplimiento legal de estas obligaciones todavía es un reto a nivel latinoamericano y a nivel regional. Dentro de estos 18 instrumentos, vale la pena destacar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que podemos relacionar con la primera generación o la primera dimensión de derechos humanos. Recordemos que en 1972 Karl Vašek
clasificó los derechos humanos acorde al periodo histórico de reivindicación. Esta sería la primera generación. La segunda generación serían los derechos económicos, sociales y culturales, que podemos englobarlos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y luego tenemos una tercera generación, una tercera dimensión, que engloba todos aquellos derechos de carácter colectivo y de minorías, y los llamados derechos verdes. Consecuentemente, podemos enmarcar el medio ambiente dentro de esta última generación. Y por mencionar algunos instrumentos que encuadran dentro de esta última clasificación, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que contempla importantes aspectos relacionados al medio ambiente, fundamentalmente en cuanto al acceso a vivienda digna y el acceso a agua potable y desarrollo en temas de desarrollo de la mujer. La Convención sobre los Derechos del Niño, que es uno de los instrumentos que reconoce de forma parcial el derecho a un medio ambiente sano, y que ha sido interpretado tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, hablando de la Comisión y de la Corte, necesariamente tenemos que hacer alusión a los sistemas regionales de derechos humanos. A nivel mundial existe jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la aplicación del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en cuestiones ambientales. Recordemos que en el caso de Europa, aparte de estos tratados mundiales, ellos tienen 14 tratados adicionales en materia de derechos humanos, uno de ellos específicamente dedicado a medio ambiente. A nivel latinoamericano podemos mencionar las decisiones de la Comisión Interamericana a las que hacía alusión anteriormente, con el hito de la interpretación que hace la Corte en 2017 en relación a la opinión consultiva, donde se acuña el medio ambiente como un derecho humano. También vale la pena destacar la interpretación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta Árabe de Derechos Humanos, la Declaración sobre Derechos Humanos de la ASEAN y la Carta Social Europea, que en alguna medida también abordan el tema de medio ambiente como un derecho humano de carácter transversal, interdependiente y conectado con otros derechos. Y si recuerdan, por ahí por la sesión 3 hablábamos de esta relación derechos humanos que se ven amenazados por daños ambientales o la degradación del medio ambiente. Recordemos que esta situación ha sido señalada dentro del marco de Naciones Unidas. De hecho, hay una resolución, la 16/2011, que nos dice que los daños ambientales pueden tener consecuencias negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de los derechos humanos. Y adicionalmente, nos indica que la degradación del medio ambiente puede afectar y afecta negativamente el disfrute de muy diversos derechos humanos. Y bien, surge la pregunta, ¿cuáles derechos humanos? Pues hemos relacionado a lo largo de estas 10 sesiones varios de estos derechos: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la vida privada, a la salud, agua, que es un tema sumamente complejo, saneamiento, alimentación, vivienda, propiedad, participación en la vida cultural, derecho a no ser desplazado, el derecho a la paz, al desarrollo, descanso, libertad de expresión, sí, libertad de expresión, más adelante lo vamos a ver cómo lo estamos relacionando, entre otros tantos. Y esto obedece a la naturaleza del derecho humano al medio ambiente, que tiene un carácter eminentemente transversal. Si partimos de la definición que medio ambiente es todo aquello que nos rodea y donde se desarrolla la vida. Bien, y aquí quiero dar un paso atrás y llevarlos, si gustan, a su clase de introducción al derecho y al planteamiento sobre derechos humanos
Les mencionaba que en 1972 fueron clasificados acorde al tiempo de su reivindicación en primera, segunda y tercera generación. Hoy por hoy hay doctrina que los clasifica hasta en 6 generaciones, pero para efectos prácticos lo vamos a mantener únicamente en 3. ¿Qué podemos relacionar con los postulados de la Revolución Francesa? El postulado de libertad lo vamos a relacionar con los derechos humanos de primera generación, los derechos civiles y políticos, entre estos el de opinión, el de reunión, el de participación. Aquí entra el vida, propiedad privada, entre otros. Si ustedes recuerdan de sus clases de derecho, esta primera generación se caracterizaba por el rol o el carácter negativo para el agente, es decir, para el Estado, que tenía una obligación de no injerencia. El Estado no puede limitar estos derechos, salvo en los casos específicos que contempla la ley. La segunda generación, los derechos de igualdad, que refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, al contrario de la primera generación, tienen un carácter eminentemente positivo. Y es deber del Estado garantizar el cumplimiento de estos derechos. Entre estos está la salud, el estándar de vida, educación, seguridad social, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los derechos que podemos asociar a la idea de la fraternidad o los llamados derechos verdes, donde lógicamente está el medio ambiente. Aquí tenemos otro cúmulo de derechos un tanto más difíciles de conceptualizar, como el derecho al desarrollo o el derecho a la paz. Y aquí mismo podemos incluir los derechos de minorías. Partiendo de ese carácter de interdependencia y ese carácter transversal, vemos que el medio ambiente tiene una relación directa con desarrollo y esta a su vez con la paz, con estándar de vida, con el tema de educación, salud. Eventualmente puede tener incidencia o estar conectado con el tema de emisión de opiniones, reunión y participación, que es un tema toral cuando hablamos de medio ambiente. Y así podemos ver gráficamente cómo medio ambiente está relacionado y puede conectarse con cada uno de estos derechos. Si el Estado tiene tanto... perdón. Lo interesante de esta última generación o esta tercera dimensión de derechos es que para la gente, para el Estado, existe tanto un carácter negativo de no injerencia, de no limitación, como un carácter eminente positivo, a modo de ser garante y tomar un rol activo para la efectiva conservación y consecución de estos derechos. Es decir, que tiene la dualidad o el doble carácter, tanto positivo como negativo. Y así caemos al tema de obligaciones para el Estado en relación a los derechos humanos y su relación con el medio ambiente. Estas obligaciones las podemos categorizar en 3 rubros. Número 1, las obligaciones sustantivas. Número 2, las obligaciones de procedimiento u obligaciones procesales. Y número 3, las obligaciones respecto de los miembros de grupos en situaciones vulnerables. Aquí entra el tema de mujer, el tema de niñez, pueblos indígenas, etcétera. Si recuerdan, a partir de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de 2017, existen otros ámbitos en donde podemos identificar otra serie de obligaciones que van de la mano con las anteriores. Número 1 es el reconocimiento de que el medio ambiente tiene una interrelación y está conectado con otros derechos y de ahí que deba garantizarse de forma activa, ya sea en su carácter positivo o en su carácter negativo. Número 2, y es una obligación un tanto más difícil de dimensionar, es que el Estado debe tomar un rol activo para evitar los daños transfronterizos y afectar jurisdicción de terceros estados. Número 3, tenemos las obligaciones sustantivas, de las que voy a hablar más adelante. 4, las obligaciones de procedimiento, que ya estaban perfiladas en la diapositiva anterior. Y un quinto elemento, la obligación de cooperación, es decir, la obligación del Estado
de cooperar con otros estados para la efectiva conservación y protección del medio ambiente. Vemos que a nivel internacional ya existe un amplio reconocimiento y se ha establecido que el ejercicio al derecho al medio ambiente sano debe guiarse por varios criterios, entre estos el de disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Si el medio ambiente es todo lo que nos rodea, tenemos que partir de la consideración de que es un ente vivo y que está en constante evolución y se adapta. Consecuentemente, debemos adaptarnos a estos cambios. Hablemos un poco de las obligaciones sustantivas. A grandes rasgos podemos decir que es la obligación de protección contra daños ambientales que interfieran con el disfrute de los derechos humanos. Es decir, el Estado debe tomar un rol activo o también de no injerencia, abstenerse de realizar acciones que puedan desembocar en la degradación del medio ambiente o afectar los derechos humanos conexos al medio ambiente. En este rubro podemos distinguir tres elementos. El número uno, la obligación de adoptar y aplicar un marco jurídico. Existe todo un andamiaje jurídico a nivel internacional en cuanto al reconocimiento de derechos humanos y esa obligación de adoptar y aplicar un marco jurídico a nivel interno de cada estado para garantizar la protección efectiva de estos derechos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, si ustedes toman los primeros 35 artículos de la Constitución, verán que es un reconocimiento a la Declaración Universal de Derechos Humanos y recoge la mayoría de los derechos reconocidos en la Declaración de 1948. Esto obedece al cambio de paradigma en el derecho internacional que pasa de 1945 a la fecha a un enfoque eminentemente pro persona. Una segunda obligación refiere a proteger contra los daños ambientales provocados por agentes privados, es decir, el Estado aquí toma un rol activo, no solo de no injerencia o de abstenerse de realizar acciones que degraden el medio ambiente, sino que además debe evitar y monitorear y servir de árbitro en ocasiones para que terceros agentes no dañen o afecten el ambiente. Y por último, en relación a sus relaciones, valga la redundancia, con terceros estados, la obligación relativa a evitar los daños transfronterizos que puedan producirse en el marco de sus actividades. Hablemos del marco jurídico. Es la obligación de adoptar y aplicar un marco jurídico institucional que responda efectivamente a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Básicamente lo que propugna es proteger de daños ambientales que interfieran o pueden interferir en el disfrute de los derechos humanos. Estas obligaciones se emanan de una serie de derechos, como el derecho a la vida, que podemos catalogarlo como el derecho sui generis, o el derecho elemental que posibilita la existencia de los demás derechos para la persona humana. Sobre este punto, el Comité de Derechos Humanos, adscrito a Naciones Unidas y que fue sustituido por el Consejo de Derechos Humanos, sostuvo que desde hace tiempo el derecho a la vida, consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no puede entenderse de manera restrictiva, y la protección de este derecho exige que los estados adopten medidas positivas. Ojo a esta interpretación que hace el comité, que va más allá de la interpretación de carácter negativo de la primera generación de derechos humanos y manda un mensaje para la comunidad internacional que deben adoptar un rol activo, es decir, un carácter positivo para garantizar el cumplimiento efectivo de estos derechos. Asimismo, el Tribunal Europeo ha sostenido que los estados tienen la obligación primordial de establecer un marco legislativo y un marco administrativo que proteja contra las vulneraciones del derecho a la vida derivada de desastres naturales y actividades peligrosas, como por ejemplo la operación de fábricas, productos químicos, vertederos, entre otros.
Y por último, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también ha instado a los estados a adoptar medidas para proteger el medio ambiente y cumplir así con sus obligaciones de proteger los derechos, entre ellos el derecho a la vida y a la salud. Disculpe. Bien, hablemos de la protección contra daños ambientales provocados por agentes privados. Existe la obligación y es deber del Estado y ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional. De hecho, hay un relator específico para esta cuestión en el marco del Consejo de Derechos Humanos para analizar esta relación de degradación de ambiente provocado por agentes privados, entiéndase empresas transnacionales, empresas nacionales u otros agentes que se dedican a producción o transformación de bienes. Es deber del Estado, pues, ofrecer una protección contra abusos cometidos o potenciales abusos cometidos por agentes no estatales. Este deber exige que los estados asuman una función esencial de regulación y arbitraje de abusos cometidos por empresas comerciales o particulares que arriesguen a incumplir sus obligaciones internacionales. El representante especial para esta cuestión preparó un informe por ahí por el año 2016 donde analizó 320 casos. De esos 320 casos, un tercio de los casos, estamos hablando más o menos de 105, 107, me falla un poco la matemática ahí, refieren a cuestiones de daño ambiental. De ahí que exista un relator específico, un representante especial para abordar estos temas. Bien, como segundo punto teníamos las obligaciones procesales, que básicamente nos hacen referencia o podemos resumir en el deber de evaluar el impacto ambiental y hacer pública la información de carácter ambiental que cuando existan situaciones que puedan afectar cualquier derecho humano. Esto va muy de la mano con el tema de acceso a la información pública ambiental, acceso a la participación pública ambiental y acceso a la justicia ambiental, que son tres componentes esenciales que recoge toda la teoría y toda la doctrina referente a derechos humanos y medio ambiente. Recordemos que los órganos de derechos humanos han reiterado en numerosas ocasiones que para proteger los derechos humanos de violaciones ocasionadas por daños ambientales, debe garantizarse el acceso a la información relativa al medio ambiente y prever la evaluación de los impactos ambientales que puedan interferir en el disfrute de los derechos humanos. Y aquí caemos a la charla de los principios que vimos en la disertación 2, si no estoy mal, aplicación del principio precautorio, aplicación del principio de prevención, a fin de evitar cualquier daño irreparable al medio ambiente. Este deber de evaluar lo podemos ver en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, en donde se afirma que el derecho a la libertad de expresión incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información. Es una manifestación de cómo la interpretación o el carácter evolutivo de los derechos humanos se ve marcada y se va relacionando más con el medio ambiente. Recordemos también que en el plano nacional toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades. No puedo hacer suficiente hincapié o no puedo resaltar de forma más clara la importancia que tiene el acceso a la información pública en temas ambientales. Y por información ambiental, recordemos que si bien no hay una definición en la mayoría de países a nivel latinoamericano, se entiende como tal cualquier información relacionada al medio ambiente. Hay varios organismos y entidades a nivel internacional que han abordado el tema, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la relatora especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, que también es un tema que voy a mencionar más adelante,
También la relatora especial sobre el derecho al agua potable y saneamiento, el Tribunal Europeo, la Comisión Interamericana, todos han hecho hincapié en el rol fundamental que juega el acceso a la información pública como herramienta para el acceso a la justicia ambiental y a la protección del medio ambiente. Aquí caemos al principio 17 de la Declaración de Río, que nos dice que es necesario emprender también una evaluación del impacto ambiental en calidad de instrumento nacional respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente pueda producir un impacto negativo o pueda afectar de forma considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Esto complementa el convenio 169 de la OIT, que en su aplicación práctica todavía es un reto a nivel centroamericano, fundamentalmente en cuanto al tema de la consulta popular o consulta pública. También es importante destacar que la mayoría de legislaciones a nivel centroamericano contemplan importantes espacios de participación, cuando menos en papel, en cuanto al tema de consulta para aprobación de proyectos y funcionamiento de proyectos que puedan degradar o tener consecuencias negativas al medio ambiente. Y no solo a nivel nacional, también vemos que el Banco Mundial exige una evaluación ambiental de todos los proyectos que financia, con el fin de garantizar la solidez y la sostenibilidad ambiental. La idea de realizar este tipo de ejercicios, que al final la evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental, que es de carácter multidisciplinar, es conocer los alcances y los posibles efectos negativos en relación al desarrollo de determinado proyecto, a fin de aplicar el principio precautorio o el principio de prevención, o en su defecto adoptar las medidas de mitigación para evitar daños irreparables al medio ambiente. Si bien el acceso a la información pública es importante, también lo es el tema de participación pública. Podemos decir que uno es requisito de la otra. Aquí entra todo el tema de consulta, vamos a extrapolar algunos conceptos y lo que busca es que quien toma las decisiones, a final de cuentas, tome decisiones debidamente informadas. Recordemos que conforme al principio 10 de Río 92, la mejor forma de abordar los problemas ambientales es con la participación de todos y todas. Este deber de facilitar la participación pública lo podemos encontrar perfilado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25. A modo de ejemplo, podemos mencionar el rol de relator especial sobre sustancias tóxicas y desechos peligrosos, y el rol de la relatora especial sobre situaciones de los defensores de los derechos humanos, que han hecho referencia a la importancia de facilitar estos mecanismos que existen a nivel nacional, a nivel interno de cada uno de los estados, para fomentar que los ciudadanos o las personas se involucren de manera proactiva. Todo esto acuñado o desarrollado en base al principio 10 de la Declaración de Río, y como les digo, nos decía que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. Y añade que toda persona deberá tener la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones según sea el caso. En relación a la participación pública, también vale la pena acuñar la conexión o la conectividad con otros derechos, como el derecho de la libertad de expresión, que se puede ver limitado por amenazas, acoso o violencia física en algunos casos, cuando hablamos de temas ambientales o cuando hablamos de defensores de derechos humanos en temas ambientales. De igual forma, el derecho de asociación, protección de la vida, libertad y seguridad de los individuos, y el tema de educación mediante el acceso a la información pública ambiental.
En base al acceso a la información pública, en base a la participación pública, podemos llegar al acceso a los recursos jurídicos. Existe un deber dentro de los deberes procedimentales o deberes procesales para el Estado de garantizar el acceso a recursos jurídicos u administrativos para resolver las cuestiones ambientales. Aquí podemos hacer algunas consideraciones. Número uno es que a nivel latinoamericano todavía existe el debate en cuanto al enfoque de reparación versus el enfoque penal. Ustedes ven en la práctica que muchas veces lo que se privilegia es el enfoque penal o la denuncia en sede penal para resolver las cuestiones ambientales que al fin de cuentas no termina resolviendo el problema ambiental. De ahí que temas como indemnización, justa compensación, saneamiento, reasentamiento o remediación todavía son insípidos a nivel latinoamericano y a nivel centroamericano. Este deber de dar acceso a recursos jurídicos lo podemos perfilar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 21, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 25. Esto también desarrollado en base al principio 10 de la Declaración de Río, párrafo segundo, que nos dice que debe proporcionarse acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y recursos pertinentes. Lamentablemente existen múltiples obstáculos para el ejercicio o el agotamiento de estas vías, por lo que continúa siendo un reto. Variables como el idioma, acceso a auxilio profesional de abogado, legitimación procesal, tema de distancia, centralización de juzgados y todo el tema de acoso y amenazas, pues constituyen obstáculos para el ejercicio de la participación efectiva, no solo en un nivel primario para acceder a información ambiental, sino en última instancia para acceder a la justicia ambiental. A modo de ejemplo, podemos mencionar también la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, que en su artículo 235 establece que los estados deben asegurarse que sus sistemas jurídicos ofrezcan recursos que permitan la pronta y adecuada indemnización u otra reparación de los daños causados por la contaminación del medio marino. Vemos entonces que existen no solo obligaciones a nivel interno en relación a estos temas, sino obligaciones a nivel internacional. En resumen, podemos concluir que los estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio. Asimismo, los estados deben regular, supervisar y fiscalizar actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente, mediante la elaboración de estudios de impacto ambiental, planes de contingencia, planes de mitigación, etc. También los estados tienen el deber de actuar conforme al principio de precaución a efectos de proteger el derecho a la vida y la integridad personal. Recordemos que el principio de precaución no requiere que exista evidencia científica, sino la sola amenaza o riesgo inminente de un daño irreparable para la vida o la integridad personal. Adicionalmente, los estados tienen obligación de cooperar de buena fe con otros estados, tienen la obligación de garantizar el acceso a la información pública ambiental, tienen la obligación de garantizar la participación pública y garantizar el acceso a la justicia ambiental. Y estas tres últimas van de la mano de los deberes para los ciudadanos. Recordemos que el tan repetido principio 10 nos dice que la mejor forma de abordar los problemas ambientales es con la participación de todos en el nivel que corresponda. De ahí que sea necesario que los ciudadanos nos involucremos cada vez más y participemos de forma más activa, no solo para acceder a información pública, sino nos involucremos en la toma de decisiones
cuando sean temas sensibles relacionados a medio ambiente. Y yo lo dejaría por ahí hoy. Ha sido una presentación corta y dejaría el espacio ahora para preguntas. Muchas gracias, maestro Marco. ¿Tendríamos el espacio para algún comentario o alguna aporte, verdad? De algún aspecto que quieran que el maestro Marcos nos amplíe. Tenemos todavía unos minutitos y tienen ustedes el chat o pueden pedir la palabra para que se les habilite también el micrófono. Y recordarles también que por ahí el ingeniero Morales nos ha estado pasando, ¿verdad? El link de asistencia y que es importante ya que es la que coordinamos con la Secretaría de Asuntos Ambientales a modo de cuadrar la asistencia de los 10 webinarios. Con eso estaríamos terminando, así que solo valga el anuncio, recordarles que lo hemos estado pasando. Licenciado Héctor Alexander, el link está justo arribita, ¿verdad? Ya se lo vamos a volver a socializar, pero ahí está en el chat. Gracias. Ahí el ingeniero José Mauricio se los pasó. Bueno, eso de aspecto de forma, ¿verdad? Y respecto pues a los aportes que ha estado ilustrándonos, ¿verdad? Maestro Pacheco en esta última videoconferencia, ¿verdad? En la cual nos han estado acompañando, como decía la licenciada de Flores al inicio, con las palabras de apertura de esta última actividad. Hemos estado desarrollando este esfuerzo con la Secretaría de Asuntos Ambientales y trabajando bien de la mano con el doctor Mario y también con maestro Pacheco, ¿verdad? Y pues con esta actividad estaríamos ya cerrando. Posteriormente se les va a comunicar a las personas que han asistido de manera ininterrumpida a las 10 videoconferencias que estuvimos desarrollando desde febrero y con esta pues que teníamos planificada el martes pasado, pero que la reprogramamos para este día. Estaríamos prácticamente finalizando este primer esfuerzo en videoconferencias en materia ambiental. Muchas gracias, Salvador, licenciado Salvador, por sus comentarios y pues reiteramos, ¿verdad?, que tienen el espacio abierto para alguna inquietud o algún intercambio de experiencia, aprovechando que tenemos pues unos minutitos más, ¿verdad? O si no hay ninguna inquietud, maestro Pacheco, usted pudiera ampliar algún aspecto que quedó pues por ahí o pudiéramos pues dar por finalizada esta última videoconferencia. Pues únicamente quería aprovechar el espacio en nombre de la Secretaría para darle las gracias a todos quienes atendieron a las conferencias y a Carla y a todo el equipo de la Escuela Judicial por el apoyo técnico. Es un esfuerzo importante en el que han hecho. Les damos muchas gracias en nombre de toda la Secretaría y por lo demás estamos a sus órdenes para lo que deseen. Sí, Así que, muchas gracias, muchas gracias. También un saludo, ¿verdad?, para todos ustedes de la Secretaría que hemos trabajado a lo largo de este año lectivo que ya vamos pues finalizando. También muchas gracias a todo el equipo, como usted ha mencionado, a Aula Virtual, ¿verdad?, que nos ha estado dando todo la asistencia técnica a lo largo de estas videoconferencias. Y también muchas gracias también Marco Pacheco para el maestro Jorge también con quien estuvimos, ¿verdad?, en reunión presencial en el mes de septiembre en vista pues de querer hacer de manera conjunta otros proyectos. Así que bueno, de no haber ninguna inquietud de parte de los participantes, ¿verdad? Como les mencionaba, ya que han registrado su asistencia, ¿verdad? Y a lo largo de este ciclo, vamos a estar posteriormente, ya cuando tengamos todos los detalles afinados con el personal de la Secretaría de Asuntos Ambientales, comunicándonos con ustedes para cómo sería la entrega, ¿verdad?, de los diplomas de participación en este ciclo de videoconferencias que hemos realizado ambas instituciones. Así que bueno, darles entonces las gracias y desearles feliz tarde
Y muchas gracias a usted, maestro Pacheco. No sé si la licenciada de Flores estará por ahí conectada para que pudiera, si ella gusta, dar algunas palabras de cierre o pues podamos dar por terminada la actividad. Bueno, entonces desearles feliz tarde y un saludo siempre del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, quien reitera su compromiso de seguir diseñando este tipo de actividades innovadoras y también alcanzar, ¿verdad?, todos estos objetivos que nos trazamos al inicio de este primer esfuerzo con la Secretaría de Asuntos Ambientales. Tengan una feliz tarde y quedamos pendientes para la entrega de sus diplomas. Feliz tarde. Saludos, Marco.